Atlantis in Dubwise. There are many changes in life, changes in every little thing, yeah, yes. When me was a youth, I used to spend 50 cents in a paper, yes. And now me come a man and say I spend 50 cents in a silver. Round two. Queridos vecinos y vecinas, estamos comenzando este foro radial, este conversatorio. Ya son pasaditos las 12 y vamos a entrarle de lleno con esta actividad, con esta iniciativa, desde la radio y también desde la invitación a Mario Garcés y Julio Pinto, que son historiadores que nos han querido acompañar, que ahí los vamos a ir presentando también más en detalle acerca de su prontuario. Y nosotros también un poco hacer el contexto y iniciar esta actividad que le hemos llamado foro, pero también está pensado como una conversa que sea entre vecinos. Esto se está transmitiendo en vivo también para otros lados, y la invitación es que a medida que vaya pasando la reflexión, el calor ahí del análisis y también de la opinión, de las ideas que van surgiendo, ustedes se puedan acercar también y participar de esta conversa. Es el inicio de esto. Vamos a dejar aquí con nuestra querida compañera Sorbea, que va a moderar y va a instalar un poco el contexto de cómo, de cuáles un poco pueden ser los objetivos de esta actividad y por dónde va a ir rondando la conversa, que obviamente después se va a ir abriendo. Estamos transmitiendo por Facebook Live también, para que lo quieran, si los quieren compartir en otros lados, para que la gente lo escuche en la página Radio Comunitaria Biolímpica y a través de nuestra página también, www.rcbo.cl, donde se escucha el audio de esta transmisión. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos.
Eso, muchas gracias. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida nuevamente a los profesores que nos han querido acompañar, al bienvenirnos a todas que estamos acá y también decir que este espacio que estamos disfrutando ahora también es producto de un aporte colaborativo que hemos hecho aquí con el espacio de niñas, aquí con la compañera Eleanor, que anoche estuvimos poniendo sombreaderos y bueno, que seguimos aquí habilitando esta plaza que es nuestra, pero que ahora es más de nosotras porque nos da sombrita y podemos ocuparla para cosas que hace 1 o 2 meses no eran un poco más lejanas o ocurrían con menos frecuencia. Decidimos hacerlo aquí en la plaza porque estamos nosotras como radio ocupando la plaza y la villa completa. Estamos haciendo uso de este espacio como un espacio de encuentro y de deliberación desde hace un mes seguido. Todos los días tenemos cosas en la plaza. En general no empiezan tan temprano como a las 12 de la madrugada, pero creo que eso también... sabíamos que iba a ser así, ¿ya? Y en la tarde hay otras actividades, así que nos parecía bueno empezar el día con este espacio de reflexión, este espacio como un poco más, claro, un poco más quieto, ¿no? Para poder compartir algunas ideas importantes. Comentarles a todas ustedes que están aquí con nosotras que tenemos la visita de 2 profesores de historia, 2 historiadores. Los hemos querido invitar porque conocemos su trabajo, porque ustedes se han dedicado principalmente a estudiar la historia social de nuestro pueblo, historia dentro de la cual de un momento a otro nos hemos vuelto todos protagonistas, entonces nos sentimos que aquí ya estamos escribiendo esta historia del futuro, la futura historia del movimiento social, y por eso los quisimos invitar a profesores y agradecemos mucho que hayan querido estar aquí. Inicialmente nuestra propuesta era que los profesores se mandaran una buena clase con distintos antecedentes históricos. Sin embargo, de vuelta recibimos de parte de los mismos profes la idea de que fueran, no así, que fuera que en realidad la discusión y las preguntas fueran emergiendo de esta conversación. Y para eso nosotras hemos preparado una pequeña provocación que tiene que ver con invitarnos a reflexionar sobre esto que llamamos historias de revuelta en Chile. En primer lugar, respecto a la memoria, nosotras como grupo de compañeras, como luchadores y también como protagonistas de esta historia que estamos escribiendo, sentimos que en general la historia... que conocemos de las luchas pasadas nos ha llegado a través de muchos filtros y hay muchas cosas que van quedando atrás, que van quedando no dichas y que no son parte de la historia que recordamos. Esta pérdida no tiene que ver solamente con perder y dejar de conocer cosas, sino que también afecta nuestra práctica, en la medida en que la historia del movimiento, la historia real del movimiento por la lucha, ¿no? O sea, la lucha por la emancipación, el movimiento por una vida más digna, más humana, más libre, más justa, en la medida en que esa historia nos llega de manera truncada o sesgada, también tenemos menos herramientas hoy para pelear, porque hay cosas que tenemos que reinventar en circunstancias de que los que vinieron antes que nosotras ya las habían hecho y habían resuelto ciertos desafíos a los que hoy día estamos enfrentadas. Eso en primer lugar. Decir que este foro es para nosotras un intento de salir al frente de esa cooptación de nuestra historia y empezar a escribirla nosotras mismas antes de que pase. En ese sentido, y ahí recogimos una idea que nos hizo Mario en este intercambio cuando estábamos preparando el foro, recogimos esta idea de que cuando uno está hablando del pasado, también estás hablando del presente y hay una relación... no sé cómo llamarle, dialéctica o dinámica entre lo que pasó y lo que está pasando ahora y posiblemente entre lo que va a pasar. Entonces hay un continuo en el tiempo histórico donde es difícil establecer dónde empieza el presente y dónde empieza la historia pasada. Entonces, este foro es una intención desde nosotras de facilitar un espacio para que empecemos a escribir nuestra propia historia. Las principales destinatarias de esta actividad son aquellas que han formado parte activa o se han sumado a esta movilización organizándose en una asamblea territorial más o menos formalmente o sintiéndose convocadas en las actividades que han empezado a ebullir en este espacio que es nuestro barrio y que llamamos Villa Olímpica. Sabemos que esta misma ebullición también ha llegado a otros barrios. No es este el único lugar de la ciudad donde tenemos una asamblea territorial, donde hay distintas iniciativas que no solo buscan enfrentar a los pacos o hacer que Piñera renuncie, sino que también buscan resolver aspectos
vitales de la vida en comunidad: la salud, la alimentación, las niñas y niños, la vivienda, la historia. Eso como marco general. Esa es la intención de este foro y por eso las quisimos invitar, porque a veces a una, como nos ha llegado tan sesgada la historia, como además mucha de la historia social que se escribe se queda en las aulas universitarias y se queda en los maletines de los académicos y académicas, nos parece muy importante, y saludamos también que ustedes que se han especializado en este oficio vengan acá y compartan en este territorio organizado lo que han aprendido a lo largo de sus estudios. Y para empezar, les queríamos proponer el siguiente tema de reflexión para iniciar este foro. Nos gustaría que, desde la perspectiva de lo que ustedes han estudiado, considerando la historia contemporánea de nuestro país, que podemos decir empieza el 70, empieza el 50, digamos historia contemporánea de Chile, pensando tal vez en todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, nos gustaría que nos compartieran la reflexión sobre el lugar que ustedes le atribuyen históricamente al momento que estamos viviendo, que nosotros le hemos llamado, y todas le estamos llamando, la Revuelta de Octubre. ¿Qué lugar ocupa la Revuelta de Octubre en la historia del movimiento de lucha por la emancipación aquí en Chile? Nos gustaría, dentro de este marco en general, proponerles algunos puntos que quisiéramos tratar en profundidad y que nacen del interés nuestro como Radio Villa Olímpica y que pueden ser complementados también con los intereses de quienes están aquí participando. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa históricamente la Revuelta de Octubre? Considerando tres aspectos particulares. Uno, el uso de lo que se llama violencia política. ¿Cuál es el lugar que ha ocupado la violencia política en esta revuelta y también en anteriores revueltas en nuestra historia? El tema también de la conducción de la revuelta, ¿no es cierto? Que también es un tema del cual estamos reflexionando hoy día y que a lo mejor conocer experiencias pasadas nos puede ayudar. Se me olvidó la tercera, pero ya vendrá. Entonces, el lugar histórico que ocupa la Revuelta de Octubre en nuestra historia de lucha, considerando el uso de la violencia y también la conducción o falta de conducción, dirían algunas, de esta revuelta. Eso, profesores, muchas gracias. Empezamos entonces. Él es más viejo como historiador, pero yo soy mayor que él en edad. Unos añitos. Aunque no se nota, va a decir. Sí. Bueno, sobre el lugar. ¿Cómo? Yo soy Mario Garcés, historiador, en fin, director de ECO y profesor en la USACH. Y ambos somos parte del comité editorial del LOM, o sea, trabajamos en libros, digamos. El lugar que ocupa. Yo escribí después del 2012 un libro que se llama El despertar de la sociedad, los movimientos sociales en América Latina y Chile, porque estaba muy entusiasmado con el movimiento estudiantil y pensaba que iba a tener más consecuencias, que las tuvo, digamos, pero ciertamente este es mayor, este es un movimiento mayor. Bueno, pero al hacer ese libro hice un capítulo en que traté de revisar el siglo XX chileno. Y mi hipótesis o tesis es que no hay ninguna coyuntura histórica relevante en el siglo XX en que no hayan participado los movimientos sociales, o que los movimientos sociales no hayan sido parte del conflicto, de la crisis, etc. Y los digo nomás esquemáticamente, ¿no? El primer ciclo de protesta social en Chile fue entre 1903 y 1907. Valparaíso, huelga portuaria, y termina en la masacre de Santa María de Iquique. Ese movimiento remeció el orden oligárquico que venía del siglo XIX, pero no lo transformó, pero fue el gran llamado a atención. Pasaron varios años para que el movimiento se recompusiera, y el segundo gran movimiento empezó el 1918. Mítines del hambre, Asamblea Obrera de Alimentación Nacional. Vino la represión, hubo estado de sitio, en fin, se recompuso, hubo nuevos juicios y el ciclo se prolongó hasta la Constitución del 25. Y por lo tanto, el cambio constitucional fue precedido por los movimientos sociales populares.
Muchos historiadores pues, han dicho, no, fue muy importante el papel de la clase media, porque en fin, y es cierto, la clase media empezó a ocupar un lugar relevante, pero que engatilla la crisis y las primeras movilizaciones son populares. Después, el año 35-36, que es la coyuntura que precede la formación del Frente Popular, está antecedida por dos grandes huelgas ferroviarias. Sobre todo la de febrero del 36 es importantísima, digamos, ¿no? Y ahí también se inventó una guerra, pero en esa época, como estábamos ya en periodo, se insinuaba la Guerra Fría, o por lo menos la lucha con el comunismo, los responsables eran el Buró Latinoamericano, el Internacional Comunista, que con sede en Montevideo había ordenado unos levantamientos y insurrecciones en todo el continente. Bueno, eso fue 35-36. El 57, que es famosa porque se empieza a cuestionar el orden capitalista que se había generado con el Frente Popular, y ese año hay revuelta el 1 y 2 de abril, y está la toma de la victoria en octubre de ese año. O sea, por lo tanto, el esquema también se modifica. Y después todos los años 60, particularmente 67 al 73, o sea, segunda etapa de Frei y toda la etapa de Lupe, está marcada por la presencia popular. Y si uno sigue, viene la dictadura, y la principal fisura o crisis de la dictadura se produce a partir del 83, protestas nacionales, 83-86. Y bueno, después están los estudiantes, yo creo que en 2006 con los pingüinos, pero más radicalmente 2011 y 2019. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en algún sentido no estamos inventando la pólvora. O sea, el movimiento popular ha estado, en el listado que hice son 7, 8 veces, en coyunturas relevantes que han dado giro a la historia de Chile, ha estado precedido por la presencia popular. Entonces uno podría decir algo así como que somos porfiados, digamos, ¿no? Que hay una especie de porfía histórica, digamos. Somos como, ¿cómo se llama? Esos monos antes que se les tiraba que volvían. Monos porfiados, claro. Eso que había en los juegos infantiles de antes, ¿no? Que uno les tiraba unas cositas y volvían a pararse. Este es un pueblo que se para reiteradamente, o sea, que se vuelve a movilizar. Ahora, en la segunda vuelta podemos ver más las características de cada, porque varían las características. Y quizás la de hoy, lo más inédito, es que, a diferencia de otras épocas, hay ausencia de convocante central, de orgánicas preconstituidas, de coordinaciones territoriales, y por lo tanto, la protesta no está precedida de la organización, sino que más bien invita. Bueno, hay alguna organización, pero la magnitud de la protesta desafía generar más capacidad organizativa. Y quizás esta idea de asambleas, cabildo, en fin, está como diseñando ese camino. Bueno, ¿qué lugar ocupa este reventón social en la historia? Yo diría que es el fin de un ciclo que se abrió con el golpe de Estado del 73, que pasó por toda la represión del movimiento social que había habido antes y que había culminado en la Unidad Popular, y que instala un nuevo modelo de sociedad que es el modelo neoliberal que todos conocemos muy bien, así que no tengo para qué describirlo acá. Ese modelo no cambia sustantivamente con el término de la dictadura, se mantiene en sus características esenciales durante los 30 años de la postdictadura, y yo me atrevería a decir, aunque todavía está muy nebuloso qué va a pasar después de ahora, pero yo me atrevería a anticipar de que con el reventón de octubre del 19 se cierra el ciclo instalado por el golpe de Estado del 73. 50 años. Entonces, Mario tiene razón, no es que estas cosas no hayan pasado antes, pero lo que está pasando ahora es el término de un ciclo de medio siglo. Y ustedes, nosotros, somos protagonistas, toda la sociedad chilena, de ese término de ciclo. Entonces, repito, si no es algo inédito, sí es algo muy trascendental y se está jugando mucho en estos mismos días y momentos en función de lo que todas y todos hagamos. Y por lo tanto hay que hacer lo posible por hacerlo bien. Esta es una coyuntura que nadie preparó, que nadie organizó. Por eso hablo yo de reventón, ¿no? Apropiándome de una palabra que ha usado mucho Gabriel Salazar. O sea, la sociedad ha estado aparentemente quieta, con
pequeños estallidos en distintos momentos, durante 50 años y ahora revienta. Y pone en jaque, pone en tela de juicio todo lo que ha caracterizado este ciclo neoliberal. Por eso que la violencia, yo no sé si violencia política, yo hablaría de violencia social o sociopolítica, si ustedes quieren, tiene un lugar central. Porque quienes conducen nuestro país, y no me refiero solo al gobierno de Piñera y a la derecha, me refiero también a los partidos de la exconcertación y a todos quienes han sido cómplices en la prolongación de este ciclo neoliberal, ninguna de estas personas quería que se terminara ese ciclo. Se produce porque la sociedad estalla y ahí empiezan a tomarle el peso, la medida a la cantidad y la profundidad de rabia, de malestares, de frustraciones, de insatisfacciones que se habían venido acumulando durante todo este tiempo. Yo he ironizado mucho estas semanas con esta palabra, esta imagen del oasis que se despachó Piñera días antes de que empezara todo esto. Yo creo que él se creía, y ellos se creían esa imagen. Somos un oasis en América Latina. Pero resulta que era un oasis parado encima de un volcán. Y un volcán mucho más grande y mucho más potente de lo que se imaginaban. Entonces, lo que pasó es que el volcán eruptó. Y no solo aquí en Chile, sino que a nivel continental. Esa es una dimensión que no hemos introducido todavía, pero que es interesante. Este es un fenómeno continental, que se está dando en muchos países de América Latina al mismo tiempo. Dicho sea de paso, para recordarnos que también somos parte de América Latina. Ya no me acuerdo quién fue, pero cuando se empezó a levantar la demanda de la constituyente, hubo un político que no era de gobierno, que dijo, oye, pero si empezamos a cambiar la constitución, vamos a ponernos latinoamericanos. Como si eso fuera un gran crimen, ¿no? O sea, vamos a cambiar la constitución, eso ya es malo, y al hacerlo nos estamos igualando a los demás países latinoamericanos, eso es peor. Pero Peña fue el último. Peña fue, gracias. Peña, tiene toda la razón. Carlos Peña, el rector de la Diego Portales. Ponemos latinoamericano. Entonces, Escalona una vez ha dicho se habían fumado opio los que querían cambiar la constitución. Escalona, Partido Socialista, dicho sea de paso. Bueno, lo que quiero decir entonces es que nada de esto hubiera ocurrido si no hubiese sido por la descarga de violencia social que ha acompañado a este reventón. Si no hubiera sido por eso, seguiríamos en el supuesto oasis. Entonces, ahí hay un factor que hay que dimensionar, hay que tenerlo presente, que sin esta violencia social no habría pasado nada. Y esto vale también para los otros casos que Mario enumeró recién. Cuando hay un orden establecido, cuando hay un sistema de dominación, quienes lo administran nunca van a querer cambiarlo, porque lo están pasando bien. Y solo lo cambian, o sea, vienen a cambiarlo cuando se les obliga a hacerlo. No hay otra forma de hacer cambios estructurales en una sociedad, no hay. Y no digo necesariamente una revolución, que sería como el horizonte utópico total, vamos a echar a patada a todos los que están ahí y los vamos a reemplazar nosotros. Pues en el fondo eso es la revolución. Pero sí cambios a veces menores, por ejemplo las leyes sociales que hay en Chile, de protección al trabajo, de protecciones previsionales, todas nacen de explosiones sociales como esta, las que recordaba Mario de principios del siglo XX, y que obligaron a la clase dominante a introducir leyes sociales. Sin esa presión popular, que fue acompañada a niveles importantes de violencia, no habría habido leyes sociales en Chile. Entonces, eso respecto de la violencia. Y para cerrar, el tema de la conducción. Efectivamente, algo que es un poco inédito en este fenómeno que estamos viviendo ahora es la falta de un agente, una instancia, una organización que convoque y que conduzca. No la hay. Para algunos y para algunas eso es bueno, porque es más democrático, porque hace que la sociedad como conjunto se movilice y se politice y actúe, y no delegue en otras personas la toma de las decisiones fundamentales.
Pero yo que soy más viejo y que me crié en una cultura un poco aparatista, ¿no? De partidos políticos en los cuales uno militaba y donde se establecía una línea, se bajaba la línea, uno cumplía las tareas, en fin. La verdad es que digo esto porque puede ser que yo tenga ciertos atavismos, así, ¿no? Ciertos resabios que me quedaron de mi propia formación política. Pero un estallido social genera mucha energía social. Pero si esa energía no se dirige para algún lado, no se canaliza para algún lado, se corre el riesgo de que se disipe, que se diluya, ¿eh? Que quede en la explosión de energía, una especie como de carnaval, ¿no? Estamos en un carnaval, echamos abajo todas las autoridades, las jerarquías, los sistemas, durante 2, 3, 4, 5, 6 semanas, y después se acaba el carnaval. ¿Y qué queda? Y ahí es donde yo pienso que alguna instancia de articulación es bueno que exista. No estoy pensando en los partidos políticos necesariamente, aunque en Chile fueron los partidos políticos en el siglo XX al menos los que cumplieron esa función. Pueden ser las organizaciones sociales. Pero yo pienso que sin algún agente, algún factor que aglutine, que unifique y que canalice esta energía en alguna dirección, se corre un riesgo serio de que todo lo que se ha hecho finalmente se pierda. Entonces, por eso creo que sí nos está haciendo falta, y en esto tal vez vamos a disentir con Mario porque él es más ácrata que yo soy más aparatista, se corre el riesgo de que esta tremenda explosión de energía social no lleve a los resultados que todas y todos quisieran. No, respecto a esto último, yo en algún sentido he celebrado la ausencia de una conducción central, sin desconocer que es un problema, digamos. Pero la he celebrado porque a mí me parece que efectivamente el siglo XX fue el siglo de los partidos. Y algo incluso que podríamos llamar el partido proyecto. O sea, el partido condensaba no solo la línea, sino que el proyecto. De cambio, la emancipación, la libertad, etcétera, etcétera. Y esa lógica de partido proyecto fracasó más de una vez. Y fue derrotada de manera estrepitosa 2 veces, con el golpe de Estado del 73 y con el fracaso del año decisivo del 86. Entonces, yo digo, por lo menos esa lógica tiene más de un problema. Y me parece que el mayor problema de la lógica partidaria es cómo se relaciona con el mundo social. Que incluso en el lenguaje antiguo eran las masas que eran de todo tipo, obreras, mujeres, empleados, etcétera, etcétera. Eran indefinidos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un paso interesante. Yo he pensado, incluso por lo que estaba aprendiendo el feminismo, que la lógica de partido tiene una lógica inevitablemente patriarcal. Hay alguien que decide y define qué se debe hacer. Somos todos menos menores de edad, digamos, ¿eh? Necesitamos padres, un padre que nos diga. Ahora, es cierto que esto es un tema cultural también, ¿no? Como yo lo he comentado varias veces, pues estaba escribiendo unos textos que le mandé a Beatriz, que se los pueden socializar, que un sobrino mío me escribía como a los 3, 4 días, me decía, estoy de acuerdo, tío, contigo, en fin, pero yo necesito algo, me decía, o alguien que me diga qué hay que hacer. Esa necesidad que tenemos de orientación. Entonces, digo, hago una lectura positiva en un sentido. Ahora, que una forma de conducción no haya sido la más eficiente en Chile no significa que no se requiera conducción. Y ahí sí estoy de acuerdo con Julio que se requiere. Y creo que el mayor desafío es cómo construimos en esta etapa un tipo de conducción distinta a la que hicimos históricamente. Y ahí me parece que esa conducción necesariamente es popular y es democrática. Y no hay muchas alternativas. Y por lo tanto no es partidaria ni de clases medias. Porque aquí en esto las clases medias siempre se llevan y buscan ejercer la dirección, ¿no? Yo creo que la crisis del Frente Amplio es muy expresiva, ¿no? De una lógica de partidos que surgen de los estudiantes, de las clases medias ilustradas, que llegado a los momentos culminantes no saben cómo mucho discernir de qué se trata. Yo tengo amigos cercanos, en fin, y siempre les he dicho, mientras no tengan pueblo, ustedes no pasan la prueba.
¿ya? La prueba se pasa con pueblo, o sea, esto es popular. Entonces, creo que así como tenemos desafíos políticos programáticos, tenemos sí desafíos de generar una nueva conducción. Y a mí me parece que lo fundamental, y incluso el liderazgo, ¿no? Porque otra gente dice, pero falta un líder, como nos falta Allende, nos falta Miguel Enrique, nos falta, en fin, alguien que nos diga, ¿no? Que nos oriente. Entonces, yo creo que tanto las formas de conducción como los liderazgos en esta etapa, y por un buen tiempo, van a ser colectivos. Y vamos a tener que tratar por todos medios que se preserven como formas de organización y de conducción colectiva. Pero es un desafío, esto no está prescrito, ¿no? Porque ya más que hay inercias, ¿no? O sea, hay mucha gente que igual va a recrear partidos, ya hay rumores de que en Fuerza Social podrían surgir partidos nuevos, que los que renunciaron al Partido Socialista podrían ser un partido, en fin. No están claras, digamos, las aguas, como esto se resuelve. Bueno, eso respecto a la violencia, a mí me pasa lo siguiente. Estoy de acuerdo con Julio, los cambios sociales requieren una cuota de violencia. En una frase que usábamos mucho los radicales de los años 60, de Marx, Carlos Marx decía, la violencia es la verdadera partera de la historia. Es la partera, ¿no? O sea, sin violencia no hay... Claro, lo que pasa es que nosotros hacíamos lecturas un poco mecánicas y nos imaginábamos, algunos, por la vida, un tipo de violencia o de lucha armada. Y eso no es sencillo, tampoco es simple. Y creo que la violencia ahora ha sido más social, pero que de todas maneras no admite comparación con la violencia estatal, porque el principal actor de la violencia en Chile ha sido siempre el Estado y sus agentes, y las víctimas siempre las ha puesto el pueblo. Y en esta etapa ustedes dicen 24, 25 víctimas. ¿Hay un policía víctima? No, no hay. Tenemos como más de 1000 heridos, entonces los pacos nos suben la cifra de lesionados, que es distinto, ¿no? Los pacos, si se tuercen un pie, digamos, un dedo, etcétera, son lesionados y entran en la contabilidad, digamos, ¿no? Y sube el número. Y entonces nos hacen creer que estamos casi en igualdad de condiciones. No, es mentira. La violencia, entre comillas, que ejercen las líneas en Plaza Italia, ¿no? La primera, segunda, tercera línea, yo los encuentro valientes, los admiro, me encantaría ser más joven y estar ahí. Pero también tiene algo romántico, digamos, ¿no? Son grupos relativamente pequeños, han sido ingeniosos, han generado comunidad entre ellos. Salimos del capucha clásico y ahora tenemos capucha, barras bravas, exename, todos los jóvenes poblacionales, todos los que están ahí implicados. Pero es una violencia defensiva. O sea, lo que busca es evitar que los pacos lleguen a desarmar la manifestación de Plaza Italia. Y entonces viven un tira y afloja, y han generado mejores mecanismos para defenderse de los pacos, pero no estamos diciendo que allí esté surgiendo ni un ejército revolucionario del pueblo, ni una avanzada insurreccional que va a derrotar a la fuerza. No, es mentira. Y incluso más, parte de nuestros problemas de proyección del tiempo que viene es que no terminamos de saber la conducta de los militares. Y ojalá que permanezcan afuera el mayor tiempo posible, porque si los militares ingresan, no, ¿cómo se llama? Tiran el tablero, cambian toda la situación. Y ahí sí todos los más viejos sabemos lo que eso, ya no podemos hacernos los inocentes. Es decir, hasta antes el golpe, los que militábamos en esa época pensábamos que podíamos resistir una dictadura, incluso derribarla en plazos no muy largos, digamos. Y eso no fue verdad. Y los costos que pagamos fueron altísimos, digamos. No, hay que evitar eso, de todas maneras. Yo estoy convencido, esto es un aviso nomás, ¿no? Que la única posibilidad de salida armada en Chile con contenido popular sería posible si se quiebra el ejército, y eso siempre lo han evitado. O sea, el golpe justamente se postergó, toda la organización técnica del golpe de Estado del 73 consistió en asegurar que no se produjera el quiebre. Y el general Prat, que estaba metido en medio de esto, fue el que mejor lo comprendió después. Dijo, en realidad, el golpe tenía que estar vertebrado institucionalmente. Y por eso había que sacar a los generales demócratas y dejar finalmente a Pinochet, que simulaba demócrata, pero que en realidad no lo era, y a los más perversos como Arellano Stark, en fin, y otros, que fueron los que hacen el golpe, finalmente, digamos. Arellano Stark es el mayor golpista de todos, digamos. Hay varios que están medio escondidos, pero son... bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Sí, bueno, creo que ahí tenemos
Vemos al frente hay como 10.000 caminos por los cuales seguir esta discusión. Siendo fieles a lo que habíamos conversado nosotras antes como pauta, les voy a proponer el último tema, y va a ser el último. Quiere decir que si del público, o sea, de todas las que estamos acá, nos sale una nueva pregunta, el foro se va a terminar después de esto, ¿ya? Así que vayan preparando, o sea, no me vengan con que no podemos comentar nada. Tenemos incluso una línea larga, un micrófono que puede ir como hasta allá, así que esa es la idea. Solo para terminar y ser fiel a nuestra pauta, profesores, les quería hacer una... si es que podríamos considerar en este proceso que ustedes nos han dibujado y han estado revisando, si es que podríamos referirnos en particular a la forma en que se ha ido construyendo, reconstruyendo la historia y la memoria, y cómo eso ha sido parte también o ha jugado una buena parte en las derrotas del movimiento, en la forma en que esta historia, lo que mencionaba al principio, en la forma en que esta historia es luego resignificada, podada y amononada, y luego presentada de cara a la misma gente que protagonizó, o a los hijos de quienes protagonizaron las revueltas o las revoluciones, y que dejan bien poco que pueda alimentar la práctica real, que pueda orientar a los que luchan en el presente. No sé si podrían ustedes referirse a eso para terminar esta parte. Yo creo que una de las lecciones más amargas que sacamos los que trabajábamos en historia y vivimos el golpe del 73 fue que ese golpe demostraba que no conocíamos nuestra propia historia popular. Creo que el gran error que cometimos como pueblo chileno en la unidad popular fue pensar que se podían aplicar ciertas fórmulas que habíamos leído en los libros de marxismo, de teoría revolucionaria, filosofía, que se podían aplicar más o menos mecánicamente a la realidad chilena. Doy un solo ejemplo, que me involucra porque yo era parte, digamos, de la organización que sostenía eso. En Chile, en el Chile de la Unidad Popular, los sectores más radicales, más comprometidos con los cambios más profundos, no eran necesariamente la clase obrera tradicional. Eran los pobladores, eran los jóvenes, los campesinos, los mapuches. Pero la teoría marxista nos decía, el sujeto de cualquier revolución es la clase obrera, el proletariado. Y por lo tanto, ese es el sujeto revolucionario al cual hay que articular, organizar, movilizar. Y eso no se terminó con el golpe. O sea, todavía en los años 80, en los análisis que hacía el MIR, se decía, es la clase obrera la que va a conducir la lucha contra la dictadura y la reconstrucción socialista de Chile. Cuando clase obrera prácticamente a esa altura ya casi no existía, porque la dictadura lo había pulverizado. Y lo que había dejado lo había transformado en otro tipo de clase, que no era la misma clase obrera tradicional. En cambio, quienes estaban en las protestas, que recordaba Mario recién, del 83, del 84, del 85, que fue el principal desafío popular que tuvo que enfrentar la dictadura durante los 17 años, eran no la clase obrera, eran pobladoras, pobladores, jóvenes, etcétera. Entonces, aquí voy con este ejemplo, que nos dimos cuenta de que un grave error político del periodo de la Unidad Popular y en el momento en que hubo que enfrentar a la dictadura era desconocer nuestra propia historia, desconocer lo que el mundo popular chileno había hecho a lo largo de las décadas y de los siglos. Entonces, los que estábamos en esta operación, nos pusimos la tarea de redescubrir esa historia, porque tampoco era una historia oculta, ni que hubiese que escarbar muy profundo para sacarla a la luz, sino que estaba ahí. Faltaba que alguien la mirara y que hiciera las preguntas correctas. Y de esa toma de conciencia nació una corriente que se llama la Nueva Historia Social Chilena, de la cual los dos somos parte, pero hay muchas más compañeras y compañeros. O sea, vamos a conocer al mundo popular chileno tal como es, no tal como los libros teóricos de marxismo dicen que debería ser. Ya han pasado, diría, unos 40 años desde que se inició este proceso, y la verdad es que, aunque suene un poco petulante, creo que se ha avanzado bastante. No gracias a nosotros dos, sino que gracias a mucha gente
que ha venido haciendo este ejercicio. Entonces hoy disponemos de un caudal de conocimientos históricos populares bastante abundante, bastante generoso. Y que no solo está escondido dentro de las murallas o las torres de marfil de la academia, sino que se ha difundido por la sociedad. A mí me toca, y a Mario más, visitar muchos colectivos, grupos juveniles, poblacionales, territoriales, sindicatos, y me llama siempre la atención cómo la gente que asiste a estas reuniones como esta tiene muchos más conocimientos históricos de lo que uno pensaría. Y no es la historia convencional de Bernardo Higgins y de Arturo Prat, sino que es la historia de las luchas sociales y populares chilenas. Yo mismo sospecho que ustedes saben harto más de historia social y popular de lo que la compañera insinuó en su presentación inicial. Entonces, eso es una indicación de que no solo se ha producido un acumulado importante de historia social popular chilena, sino que ha sido bastante socializado, ha sido bastante difundido. Entonces, yo creo que, y tampoco es casualidad, a propósito de esto mismo, que en esta coyuntura crítica, todas y todos nosotros hayamos sido convocados una y otra vez, desde grupos, asambleas locales como esta, pasando por sindicatos, otras organizaciones y los medios de comunicación, hemos sido convocados a tener este tipo de conversaciones. Porque la sociedad, no nosotros, la sociedad dice, oye, necesitamos algunos insumos históricos para enfrentar este desafío que estamos protagonizando hoy en día. Y por eso nos llaman. Y así es como debe ser. Porque la historia no es una cosa así, una especie de tesoro enterrado, secreto, que hay que ir a desenterrar, porque vale en sí mismo, sino que es un instrumento que debería servirnos para saber cómo movernos en sociedad. Y cuando hay momentos de gran protagonismo social como este, espontáneamente surge la demanda por este tipo de instrumentos. Oye, veamos cómo se hizo esto en otros momentos de la historia para tener antecedentes que nos permitan ver cómo nos movemos nosotros ahora. Y eso está pasando en la práctica y en muchas partes. Así que yo al menos soy bastante optimista respecto del papel que está desempeñando la historia en este momento. Tampoco creo que la historia es la que vaya a conducir al pueblo chileno a la victoria. Por eso usa la palabra instrumento. Un martillo que me sirve para clavar clavos con los cuales hago una casa. Pero el martillo no es la casa. Pero sin un martillo no se pueden clavar los clavos. Y yo al menos me siento muy contento, muy orgulloso de que este trabajo nuestro de 40 años haya servido por lo menos para construir un martillo más o menos decente para lo que estamos haciendo ahora. Bueno, yo acuerdo con Julio que efectivamente el mayor límite que uno reconoce después del golpe fue cuánto conocíamos nuestra propia historia, digamos, ¿no? Yo tengo un testimonio que siempre cuento. Tengo un amigo detenido desaparecido que vinimos de Concepción en octubre, noviembre del 73, estábamos en Maipú conversando en la calle. Entonces en un momento me dijo, él era mi jefe político, y me dijo, Mario, parece que no funciona la teoría de los atajos. La teoría de los atajos es una teoría que estaba a la izquierda y particularmente en el MIR, que suponía que uno podía hacer caminos más cortos. La revolución podía acelerarse y acelerar los tiempos políticos. En realidad la revolución sigue, o es histórica, o está fundada históricamente, o no funciona. Y nosotros no conocemos lo suficiente la historia de nuestro pueblo. Bueno, esas fueron las razones por las cuales estudié historia. Yo en realidad en esa época estudiaba antropología. Cuando pude volver a estudiar, 5 años después, decidí estudiar historia. Ahora, lo que dice Julio, yo Perdón, concuerdo. una anécdota, nada más que para ponerle un poquito de pimienta a esta conversación. Nosotros nos conocimos el año 79 en la Bella Francia, en la cual ustedes seguramente no se imaginan qué estábamos haciendo los dos. Pero estábamos empezando este proceso de tratar de recuperar una historia más popular para la sociedad chilena. Y en este contexto me parece, me acordé recién, como bien simbólico que sea ese el momento en que nos hayamos conocido, hace 40 años atrás. Eso no, era una anécdota
personal. Sí. Bueno, pero entonces, en lo que decía Julio, tal vez uno de los mayores límites de la izquierda, que hoy día uno lo echa de menos, pero que en otra, pero pueden ser en exceso es malo, ¿no? Es el exceso de ideología. O sea, de mirar la realidad con lentes ideológicos o teóricos que no necesariamente dan cuenta de tu propia experiencia. Y entonces es muy fácil, y la izquierda está construida con muchas verdades ideológicas, ¿no? Entonces la clase obrera es la clase obrera revolucionaria por excelencia. Manifiesto Comunista capítulo 1. ¿Ya? En fin, yo no podría citar, ¿no?, de miles de frases, ¿no? Situación prerevolucionaria, en fin, bueno, Lenin. La ideología de la clase dominante es la ideología dominante de la sociedad, Marx, ideología alemana. Y en la época de la UP, los que estudiábamos teníamos que ser expertos en conocer y citar, digamos, para que nuestras posiciones fueran creíbles, digamos, ¿no? Pero creo que junto con esa limitación, o con esa desviación, no sé cómo llamarlo, hay otra que está muy presente entre los intelectuales y que de alguna forma también se transmite en la sociedad, ¿no? Y que yo la he percibido en estos días, ¿no? Que es la tendencia a mirar al poder y pensar que todo lo que ocurra y lo que pueda pasar depende del poder. Es decir, depende de la acción de Piñera, depende de los militares, depende, en fin, etcétera. Y por supuesto que los medios de comunicación, que son un actor político, pues los medios son los encargados de, son aliados del Estado, digamos, en el sentido de la defensa del orden, y por eso nos construyen estas mentiras sobre la violencia o construyen mentiras sobre la invisibilización. Por ejemplo, en la primera fase del estallido popular, ese estallido no está en la televisión. O sea, están los saqueos, está el metro, en fin, pero no está lo que pasa en las poblaciones. No están los comedores, las acciones culturales, las asambleas de los barrios. No existe. Bueno, entonces hay una cierta tendencia a pensar política y teóricamente que todos los conflictos se resuelven en la capacidad de acción del poder, de la capacidad de maniobra del poder. Y creo que esa también es una manera equivocada, porque es verdad que el poder va a ser definitorio, tiene un poder importante en la definición de una coyuntura. Pero lo más novedoso en las coyunturas como esta no es la acción del poder, es la acción del propio pueblo. El que modifica el ciclo histórico es el pueblo, no el poder. No es una reforma en la Constitución, no es un programa político, no, como dijo Julio antes, ellos se adaptaron. Y la adaptación, sobre todo de la izquierda y la izquierda centrista, fue radical. Y fue adaptación económica y adaptación política. Mejoraron posición económica y mejoraron privilegios y pensaron que ya no había alternativa. ¿Ya? Entonces, yo creo que también ahí hay que tener cuidado, digamos. Y tenemos que ser capaces de desarrollar un pensamiento crítico, por cierto, pero que esté orientado a nosotros mismos, a nuestras propias capacidades. Y a lo que somos capaces de movilizar, de pensar, de hacer, de proponer. Porque en este sentido, no va a haber una salida popular con rasgos más colectivos si nosotros mismos no desarrollamos análisis, pensamiento, en fin, de lo que hemos estado viviendo. Termino esta parte con lo siguiente, con una afirmación nomás, ¿no? El análisis político es parte de las luchas políticas. Porque en el análisis político lo que nosotros estamos haciendo es sugiriendo una interpretación de lo que hemos vivido. Y es lo único que podemos poner a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación nos imponen su interpretación. Y los medios ya construyeron su discurso, ya nos dijeron, mira, había mucho abuso, mucha desigualdad, mucho abuso, la gente se cansó. Bueno, Piñera lo repitió muchas veces, ¿no? Entonces salió a la calle y entonces el gobierno lo escuchó. Pero hay algunos que persisten, entonces no, si es muy legítimo protestar, pero sean pacíficos, sobre todo los de clases medias, los de Ñuñoa, protestamos pacíficamente, pero los otros son bárbaros, son violentos, en fin, y hasta se inventan palabras, ¿no? Vándalo es un sustantivo, ¿no? Definía a personas que decían, en fin, ahora es vandalizar, se convirtió en verbo, digamos, ¿no? Entonces un tren que fue vandalizado, un bus, un mall que fue vandalizado, ¿y quiénes son los que vandalizan? Los vándalos, ¿ya? Entonces somos todos vándalos, digamos. Entonces ese es un campo que también hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? O sea, dicho de otra manera todavía, más abierta. Esto lo conversaba en la población Yungay el otro día, ¿no? Lo más importante en estas rebeliones es cuando se modifican nuestras conversaciones. Y nuestras conversaciones hoy día son lo que está ocurriendo en el país. No es las vacaciones y si vamos a salir o no.
a fin de año, los regalos de la Navidad, la próxima Teletón, o cómo pago las deudas, o cómo llego a fin de mes. No, hoy día estamos discutiendo otras cosas, digamos, las conversaciones se modificaron. Cuando una sociedad modifica sus conversaciones es porque esa sociedad está cambiando. ¿Ya? Otra cosa, cuál sea el destino, digamos, del cambio. Bueno, dejémoslo ahí. Ya, pues, chiquilla, ahí, buena, súper. Tenemos una kilométrica línea, sí, lo único que sí. De repente, si te podrías acercar, porque hay, para que no se nos acople tanto, igual es largo. Bueno, mi nombre es Christopher, súper interesante poder escucharlos. Tengo dos preguntas. Bueno, cuando hacemos el barrido de la historia, podemos tomar la historia de Chile del siglo XIX-XX, siempre encontramos estas postas que vemos en la Constitución, ¿verdad? Que hay revueltas previas a las tres constituciones que tenemos. Y como sabemos, siempre estas constituciones fueron labradas por los patricios, la élite, la oligarquía. Y nos vemos hoy enfrentados a que potencialmente tenemos nosotros la posibilidad de proponer cosas a esta constitución, que nazca, como dice Gabriel Salazar, desde abajo, ¿ya? Y entendiendo también que la constitución no va a dar respuesta a todo lo que estamos reclamando actualmente, las pensiones, la ISAPRE, pero ¿cómo podemos afrontarlo como bajo pueblo de esta nueva constitución? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, comentaron por ahí también del tema latinoamericano, vivimos en un contexto de una región, pero a veces se hacen comparaciones odiosas, no, nos vamos a Chilezuela, del contexto histórico. Es bueno compararnos, hacer extrapolaciones con otros pueblos, porque entendemos de que tenemos una historia muy rica, ya como Chile. Gabriel Salazar, uno escucha que le preguntan, no, pero mire, acá en Irlanda pasó esto cuando sacaron la nueva constitución, pero y él como que reta a los periodistas y le dice, pero veamos la historia en Chile. Si se puede comentar sobre esas dos cosas. Aparto yo mientras Mario la piensa. Lo primero decir esto del Chilezuela, a mí me da mucha risa, porque bien dicen que por la boca muere el pez. Una de las grandes amenazas que ponía Piñera en la campaña era: no queremos convertirnos en Chilezuela, un país donde reina el caos, que la gente saquea en las calles, que no hay orden interno, que las instituciones están desplomándose por todos lados. Que se violan los derechos humanos, gracias. Bueno, saquemos una fotografía del Chile de hoy bajo el gobierno del mismo. Yo creo que Venezuela sale bien parada en la comparación. Eso a propósito de que por la boca muere el pez. El oasis, bueno, Piñera es especialista en hacer errores no forzados, ¿no? En decir cosas que al final tiene que tragárselas completa. Respecto de las constituciones, a ver, recordar lo que es una constitución, que es un documento que pretende organizar políticamente a una comunidad, a un país. Y efectivamente, en cualquier parte del mundo las constituciones surgen después de una gran crisis política. Cuando se vuelve a rayar la cancha y la sociedad dice, bueno, ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Qué derechos tenemos todas y todos como ciudadanas? ¿Qué deberes tenemos? ¿Cómo vamos a generar las autoridades que nos van a conducir? ¿A qué cosa se obliga un gobierno en tanto representante supremo supuestamente de una comunidad? Eso es lo que contiene una constitución. Y por lo tanto suele ocurrir que después que se produce un cambio histórico grande, se busque redactar una nueva constitución para ver cómo vamos a empezar a convivir de ahora en adelante. En el caso de Chile, y tú tienes mucha razón y sospecho que sabías la respuesta antes de incluso hacer la pregunta, nunca hemos tenido una constitución elaborada democráticamente. Corrijo, tuvimos una en 1828. No me equivoqué, 1828. O sea, hace 170 años atrás, o 180 años atrás. Y que duró 3 años, hasta que Portales barrió con ella e impuso una constitución autoritaria.
Las tres constituciones que nos han regido históricamente, desde la independencia, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, han sido impuestas tras crisis política en periodos más o menos dictatoriales, o derechamente dictatoriales, siempre con los militares detrás. Y han sido redactadas por comisiones muy pequeñas, nombradas a dedo por los gobiernos de turno. Y después supuestamente han sido validadas por plebiscitos ciudadanos, pero la verdad es que eso es un gesto casi como decorativo. Entonces, nunca como país hemos tenido una constitución que efectivamente haya sido redactada a partir de la deliberación de la comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, estamos ahora en una oportunidad, o tenemos una oportunidad histórica de hacer una constitución como corresponde. Paréntesis, Gabriel Salazar siempre recuerda una asamblea constituyente sí democrática que hubo en 1925, que fue una asamblea autoconvocada. Se llamó de asalariados, intelectuales y no me acuerdo qué más. Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales. Yo creo que era asalariado, pero no importa. Son detalles. El punto es que se autoconvocan las organizaciones sociales más importantes del momento y elaboran un documento que no es una constitución en el sentido estricto de la palabra, sino que son principios constitucionales. O sea, qué valores nos van a regir como comunidad, como país. Pero esa es una asamblea autoconvocada y el resultado de sus deliberaciones quedó en los cajones. Porque el gobierno de ese momento, que era Arturo Alessandri, con apoyo militar, descarta cualquier posibilidad de hacerle caso a ese ejercicio y nombra a Alessandri un comité constituyente de la pinta de él, en el cual había una sola persona que había estado en la asamblea constituyente más democrática. Entonces, lo que reivindica Salazar ahí es el ejercicio de deliberación política de la comunidad, pero eso no desembocó en una constitución. Ahora tenemos, por segunda vez en los 2 últimos siglos, la oportunidad de hacer una constitución democrática. Entonces hay que cautelar que efectivamente los procedimientos que se adopten para redactar esta nueva constitución respondan a principios democráticos y que lo que emane de lo que a mi juicio debería ser una asamblea constituyente, o sea, no hay otra forma, o sea, no pueden deliberar los 17 o los 18 millones de chilenos y chilenas de una para redactar una constitución. Tiene que haber un cuerpo que recoja ya sea lo que se elabore, digamos, más a nivel de base y lo procese, o un cuerpo que sea realmente representativo de la sociedad y que redacte este documento que eventualmente se va a someter a la aprobación de la sociedad completa. Pero hay que entonces asegurarse de que esos procedimientos efectivamente conduzcan a este resultado, porque ni la derecha, ni el gobierno, ni la mayoría de los partidos políticos hace 5 semanas atrás querían oír hablar de una constitución o de una constituyente, y si finalmente se avinieron a hacerlo fue porque no les quedó otra. Entonces van a hacer todo lo posible, todas las trampas, todas las martingalas para que la constituyente termine no siendo una constituyente. Y ahí el único control para que eso no ocurra es que la sociedad se mantenga movilizada y de alguna forma imponga, digamos, una deliberación constitucional que sea representativa del sentir de la sociedad. Última cosa, y le dejo la otra pregunta al Mario, y esta misma si también quiere tomarla. Cuando se dice que una comunidad construye su constitución, acuerda la forma como va a vivir colectivamente, se parte de una base que a mi juicio es problemática, y es de pensar de que somos una comunidad sin grandes diferencias internas, de que efectivamente hay un sentir generalizado en el país que puede volcarse en una constitución, como si no hubiesen diferencias y a veces contradicciones entre nosotros. A mí la palabra pueblo me gusta mucho, creo que otro logro que ha tenido esta coyuntura es que se ha recuperado la palabra pueblo, y es un logro que hay que cuidar, hay que proteger. Ya no es la gente, es el pueblo.
Pero también la palabra pueblo tiene una connotación de somos todos un gran bloque, uniforme. Hay cosas que compartimos todas y todos. Hay una cosa así como de unanimismo. Podemos llegar a acuerdos que nos interpreten plenamente a todas y a todos. Y a lo mejor a mí me pesa mucho todavía mi marxismo de juventud, pero yo creo que las sociedades no son así. Yo creo que sí hay diferencias, contradicciones, antagonismos, y lo que ustedes aquí creen que debe ser el Chile del futuro no es necesariamente lo mismo que piensa, no sé, por un grupo de estas mismas características en la calle, en el barrio de Vitacura. ¿Ya? U otros. Yo no sé si los pequeños comerciantes están muy contentos con la movilización social permanente. Entonces, tampoco pienso yo hay que caer en la ingenuidad de pensar que vamos a lograr ponernos de acuerdo unánimemente en todo. Porque eso no va a ser posible. Porque seguimos divididos en clases. No son las mismas del pasado, no tienen las mismas características y comportamientos, pero no somos una sociedad igualitaria, no lo somos. Y hay montones de fracturas objetivas que nos dividen, y no digo solo de clase, de fracturas étnicas, de género, etcétera, etcétera. Y esas no se pueden resolver administrativamente diciendo somos todas y todos iguales. Entonces, una constitución, para que funcione, tiene que de alguna forma atender esas diferencias. Ahora, el tema es que tenemos que llegar a ciertos acuerdos mínimos, porque si no la alternativa es que empecemos a matarnos entre todos. Y cuando salen las armas a la palestra, sabemos de que no hay ningún equilibrio al respecto. O sea, las armas están concentradas mayoritariamente en ciertas zonas de la sociedad. Entonces, parte también de la complejidad de la tarea política por delante es lograr ciertos acuerdos y el resguardo de ciertos derechos básicos que sea aceptado por toda la comunidad y que efectivamente sean respetados hacia adelante. Porque si no, todo este ejercicio de redactar constituciones va a quedar como eso, un mero ejercicio intelectual, como fue finalmente la constituyente popular del 25. Eso es lo que no debemos repetir. No, bueno, yo acuerdo, no voy a repetir. Quizás dos cosas, digamos, ¿no? Que como ninguna constitución de la que hemos tenido, la 33, 25, el 80, es producto del ejercicio de la soberanía popular, tenemos poca tradición y pocos aprendizajes de cómo se hace una constitución. Y eso es lo que nos genera inquietud, dudas, en fin, y yo de distintos lugares que hoy la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo se elige? ¿Quién define? ¿Cómo se escribe? En fin, etcétera. Yo creo que este es un tema que hay que abordar en el tiempo próximo, digamos. Porque en el fondo hasta ahora, en el acuerdo político de la clase política chilena, yo estoy llamando el acuerdo parlamentario de la semana pasada define las formas, tanto en el sentido de los quórum, que sean 2/3, con lo cual se favorecen las minorías, y como la derecha en Chile es minoría, le basta 1/3 para decir no, me opongo, y si no me superan y no hay acuerdo, no hay cambio, ¿ya? Pero además define que los constituyentes se eligen por lista, siguiendo la misma ley electoral actualmente vigente, o sea, tal cual se elige el Parlamento. Y lo que se discute, supuestamente en el equipo técnico, de ver qué facilidades se le dan a los independientes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este sistema que nos están proponiendo, digamos? Un sistema, a mi juicio, tramposo, digamos, no solo porque se hace sin preguntarnos, sin consulta a la sociedad civil, ni a los movimientos sociales, etcétera, etcétera, sino que además se define de antemano el quórum, que cuánto se necesita para cambiar, y segundo, quiénes van a ser los constituyentes. Entonces, el riesgo es muy alto. O sea, el riesgo es que tengamos una asamblea amañada por el mismo sistema de partido y tratando de ponerse de acuerdo y operando como democracia los acuerdos. O solo aprobamos aquello en que estamos de acuerdo de izquierda a derecha. Que ese es el modelo de la transición. O sea, en el fondo está implícito en la propuesta el modelo transicional. Bueno, ¿eso cómo se puede modificar? Yo creo que se puede modificar primero sistematizando las discusiones que han surgido en asambleas y cabildos.
Y por ejemplo, hay que pensar, hay que pensar en contenido, y yo creo que esos contenidos están más o menos claros, digamos, ¿no? Yo a algunos amigos les decía, mira, revisen, y yo ojo que acá no estoy enseñando ninguna preferencia, el resultado del Cabildo Colo-Colo, porque en el Cabildo Colo-Colo estaban más o menos todas las medidas necesarias. Y hay un afichito que circuló en internet, y ahí están, digamos, fin de la AFP. Estamos sin propaganda Por eso, digo. particular. Claro. Es que como la Chile estaba más en problema en esta etapa, entonces le fue más difícil un cabildo. Claro. Bueno, pero si no, el primer manifiesto de unidad social. También hay como 10 puntos y están todos los puntos que hay que discutir. Entonces, el problema yo creo que más bien va a ser el tema de los constituyentes. Y en el tema de los constituyentes tenemos que plantearnos el más obvio de todos, ¿no? Asamblea Plurinacional. Tienen que tener reconocimiento a los pueblos originarios de entrada. Segundo, los temas de paridad de género o de equilibrio de género. Son temas de entrada. Pero hay un tercer tema que aparece muy poco y que a mi juicio es central y tiene que ver con algo que se me quedó delante a propósito de derrota, que la Asamblea tiene que tener inevitablemente un componente territorial. O sea, donde entremos nosotros, donde entran las comunidades territoriales. Incluso habría que discutir si no hay un componente gremial, que pudieran entrar también la CUT, la NEF, en fin. Pero quiero detenerme en el componente territorial porque creo que ha sido uno de los más activos de este tiempo. La izquierda chilena, disculpe que hablemos tanto de la izquierda porque provenimos, entonces la izquierda entonces no, es inevitable, ¿no? Y porque la izquierda ha sido el actor fundamental en cómo se configura el conflicto social en Chile. Bueno, la izquierda chilena ha tenido una enorme dificultad y una enorme demora en comprender la categoría territorio. ¿Por qué razón? Porque si la lucha era lucha de clases, los conflictos se dirimían en la disputa entre la clase obrera y la burguesía. En esa disputa, lo que se disputa es el Estado. Bueno, ¿quién controla el Estado y cómo se regula y se controla y qué reformas se hacen en el Estado? Por lo tanto, el territorio no cuenta. En el territorio viven los ciudadanos y dependiendo cómo se diriminan los conflictos entre la clase obrera y la burguesía, les vamos a dar más o menos, vamos a atender más o menos sus reivindicaciones. Y si no, la otra teoría de la izquierda que duró mucho tiempo, que en realidad los pobladores no existían, sino que eran la propia clase obrera en su lugar de domicilio. Entonces, éramos clase obrera hasta las 6 de la tarde y después a las 6 de la tarde nos transformábamos en pobladores. ¿Ya? Es una teoría de los horarios, digamos, ¿no? No sirve eso, ¿no? No, en Chile la mayoría popular no es necesariamente clase obrera. Es heterogénea y tiene una mayoría de pobres. Y entre los pobres tenemos trabajadores informales, tenemos narcos, tenemos delincuentes, tenemos prostitutas, tenemos todo. Tenemos todas las categorías. Y todos somos pueblos. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado ahí en cómo resolver las tensiones que se dan en el propio pueblo. Yo, un paréntesis, en un proyecto que estuve en La Legua hace como 10 años atrás, en una etapa discutíamos buscando recursos, en fin, y entonces alguien preguntaba desde el Estado, ¿no?, que estábamos tratando de hacer algunos vínculos, en fin, bueno, pero ¿quiénes son los narcotraficantes? ¿De dónde salió esa gente? ¿Cómo infiltró el barrio? En fin, esto era el proceso de un proyecto en La Legua, en fin. Y entonces una dirigente social, la mujer respondió y le dijo a la funcionaria, mire, ¿sabe? Le dice, señorita, somos nosotros mismos, porque son nuestros hermanos, nuestros compadres, nuestros amigos, nuestros parientes, ¿sí? Los narcos no son alienígenas serían ahora, que llegaron de otro lugar, no son los del barrio. ¿Ya? Entonces, el componente popular es clave, digamos, ¿no? Porque en el fondo implica ver cómo vamos a gestionar los territorios. Y en esa línea hay que pensar en los municipios. Porque los municipios, después que por muchos años fueron departamentos ornato y de aseo en las ciudades, después la dictadura los dotó algunos poderes, pero limitados al campo político y con fondos predefinidos y sin participación popular. Y por lo tanto tendríamos que pensar las juntas de vecinos, pensar también el municipio, y el municipio pensándolo como órgano o poder local. Y si hicimos órgano por lugar, es un órgano que tiene capacidad de deliberar y decidir. Y puede decidir, por ejemplo, los temas de salud, con consulta y con participación de organizaciones. Y vamos a tener que remirar, en América Latina hay experiencia de desarrollo local y poder local muy interesante. Por ejemplo, en Perú, hace 20 años la Villa Salvador, que era una villa que fue muy potente como desarrollo, en fin, después con Sendero Luminoso, que fue un desastre, pero en la etapa más democrática,
había elección de concejales, diríamos acá, pero todos los proyectos de cambio de la comunidad se hacían, y era obligación por ley municipal, debían hacerse con representantes, con concejales y representantes de organizaciones sociales en la temática que se estaba discutiendo. O sea, si se iba a discutir sobre el sistema educativo en la comuna, tenía que hacerse a través de un concejal y con los profesores y los estudiantes de esa comuna. Si se iban a discutir el tema de salud, en fin, se dan cuenta, o sea, se pueden encontrar mecanismos en los cuales efectivamente las comunidades territoriales ejerzan poder sobre su propio territorio. Y pueden ejercer poder en educación, en salud, en vivienda, en transporte, en trabajo, si hay muchos cesantes en la comuna, y por lo tanto pueden, pero tienen que tener capacidad de decisión. Bueno, esos son temas que tendrían que estar en la constituyente. Entonces, yo creo que esto va a ser un proceso de aprendizaje, y hay que ver, y yo creo que van a surgir más apoyos, digamos, de profesionales, de ONG, de no sé qué, de partidos, en fin. Yo creo que esta es una discusión que se va a enriquecer. Sobre las comparaciones con otros pueblos, bueno, Julio ya dijo algo. Lo que parece más interesante es que Latinoamérica siempre se sale del guión, digamos, nunca sigue los cánones. Entonces uno pensaba que Colombia no es un desastre con la guerrilla, en fin, y ustedes se dan cuenta, está en el mayor paro nacional ayer y antes de ayer. Y todo indica que va a continuar. Y los colombianos por alguna razón se empiezan a vincular con nosotros, digamos. Entonces el baile de los que sobran, de los prisioneros, fue parte de los cánticos y de las marchas de ayer, digamos, ¿no? Y cuando se produjo el movimiento estudiantil en 2011, también ellos leyeron nuestro movimiento estudiantil y replicaron muchas de las acciones del movimiento estudiantil en Colombia. Pero también hay problemas en Honduras, también hubo levantamiento reciente en Ecuador. Bolivia, la situación está bastante confusa y no sabemos cómo se restablece, digamos, ¿no? Y Argentina, con la vuelta de Cristina, pero sobre todo Fernández, también se va a modificar la situación política. Entonces el panorama está, en fin. Y algo aquí que Julio podría complementar, porque conoce más que yo, como nosotros no tenemos tradiciones democráticas en la elaboración de constituciones, nos cuestan estos temas, pero en América Latina hay más experiencia de constituyentes. Es decir, nuestros pueblos hermanos han hecho más de una vez este proceso que para nosotros resulta tan inédito, de organizar una constitución. Bueno, recordamos que tenemos el micrófono abierto. Yo ahora me voy a tomar un poco la palabra también, y viene aquí mi compañero y varias palabras que están por allá, así que voy a tratar de hacerla corta y ya tampoco quizás entrar en el ámbito de las preguntas, sino que de las reflexiones colectivas que podamos ir conversando. El tema de las asambleas territoriales me parece muy relevante hoy día, acerca de lo que hablan los profesores, como espacio quizá inédito de articulación y organización, pensando en los temas como más grandes, más macro de, por ejemplo, posibilidades constituyentes soberanas, o una especie de conducción de la que se hablaba de algún movimiento o cara visible de la articulación y de las demandas que está levantando el pueblo, como que se aglutinan. Ya conocemos la experiencia en los 60-70, lo aglutinaron los partidos. Las experiencias del año 20 que comentan también era estos acelerados intelectuales, el mundo más artesano y pequeño productor a comienzos del siglo XIX. En general el sector productivo, obrero, que ha estado en esto, y las asambleas territoriales hoy día aglutinan al pueblo, como ustedes están mismos también mencionando, con toda su transversalidad y diversidad, que creo que yo, por lo menos tampoco gran conocedor de la historia, es una oportunidad histórica única también, y que de todos modos es incipiente. Bueno, yo creo que alguna experiencia territorial de ese tipo puede haber estado en los 80 y que fue traicionada y secuestrada por los partidos políticos en esta transición. Pero esa memoria de hecho está muy viva también. Por lo menos en mi caso son mis papás los que vivieron eso, yo era chico. Entonces eso está la tradición política está muy, la amenaza siempre está ahí de la delegación. Entonces pensaba en estas experiencias que, para contar también acá en la Villa Olímpica, se formó una asamblea territorial hace un mes, incipiente, vuelvo a decir. Hay experiencias aisladas, por ejemplo, ayer vinieron unos chiquillos de la Hormiga también a la radio. Ellos llevaban 10 años, bueno, llevan muchos años en lucha, pero 10 años de una asamblea territorial como con las características que estamos viendo hoy día. Y estaba tan articulada que con la represión que supimos de lo que ocurrió en la Hormiga, pudieron hacerle frente no solo de defensa, sino que también de insumos para poder atender a la gente, para poder dotarla también de mecanismos así de primero auxilio directo y de defensa concreta. Entonces son experiencias que yo creo que hoy día se están articulando, llevamos un mes recién, pero ya se han hablado temas como
el Cabildo se hizo hace 2 semanas acá, el tema como de dónde podemos levantar procesos constituyentes realmente soberanos, y por lo menos la apuesta ha sido un poco también articular acá estas asambleas, que ya hay una coordinadora. Hoy día tenemos asamblea territorial a las 5 por si acaso, paso el aviso también, pero me parece importante ver qué pasa con esa posibilidad. Tiene muchas posibilidades, o sea, con esa instancia tiene muchas posibilidades, pero también muchas amenazas y también mucho desgaste que puede ocurrir. Estamos en la organización y en la protesta, además, a la vez. Es una instancia bien particular. No sé si alguien quiere comentar o tirar otra reflexión. Vengan para acá, chiquillos, que puede acoplar si nos ponemos al frente del parlante. Buenas tardes, profesora. Profesor, yo quería hacer dos cosas. Primero, una bien cortito, ¿cómo se llama? Un atrevimiento podría ser en torno al problema de la conducción que ustedes planteaban. Yo creo que el 12 de noviembre fue la huelga general más grande que ha existido en Chile. Convocó a hartos sectores de la producción nacional y que antes no estaban nunca o estuvieron juntos. O sea, por eso me atrevería a decir que un poco este atrevimiento que la conducción la está haciendo no la clase proletaria, como se ha tratado de decir acá, sino que la clase trabajadora en su conjunto. O sea, la clase trabajadora es poblador y trabajadora a la vez. Entonces, creo que uno de los peligros que corremos también es justamente generar falsas dicotomías que de repente no existen. Y en segundo punto, justamente una pregunta que sería, si no es la clase trabajadora, no es la clase proletaria, como ustedes tratan de decir, ¿cuál sería ese sujeto de la historia? Porque la historia tiene que tener un cuerpo, por decirlo así, el pueblo en sí tiene que tener un cuerpo, y ahí también hay un riesgo más o menos, que hay que tener más o menos claridad de quién va a tomar la conducción de la cuestión, sin hacernos falsas justamente ficciones. Voy a tratar de hacerla más cortita porque nos hemos alargado mucho en las respuestas anteriores, y lo interesante es lo que ustedes tengan que decir más que lo que nosotros digamos. Creo que la palabra que invocamos hace un rato, la palabra pueblo, es una respuesta más o menos inmediata a tu interpelación. O sea, tiene que ser el pueblo, ¿ya? El que asuma el carácter de sujeto político y social del proceso que está desencadenándose hoy en día. Ahora, el tema es cómo entendemos el pueblo, porque eso es lo que insinuaba yo antes, que hay de repente visiones muy monolíticas del pueblo. Bueno, somos todos iguales, todas iguales, tenemos los mismos valores, los mismos intereses, las mismas necesidades, y es cosa que nos pongamos de acuerdo nomás y vamos a poder sacar una cartilla que nos interprete universalmente. Eso no es así. Si algo hemos aprendido, yo creo, en los últimos 40, 50 años, es que los pueblos son diversos, internamente diversos, y tienen necesidades, tienen valores, tienen prioridades que no son las mismas. Las prioridades para el pueblo mapuche no son las mismas que para los que no son mapuche. Las prioridades feministas no son las mismas prioridades de los hombres, y así sucesivamente. El territorio de Arica no es lo mismo que el territorio de Aysén. Por lo tanto, si bien se necesita una orgánica que de alguna forma asuma la representación del pueblo, esa orgánica tiene que ser internamente diversa y tiene que estar dispuesta a asumir esa diversidad y a conversarla. Es decir, bueno, tenemos distintos objetivos, pero convergemos en que todos estamos en contra de este sistema que nos rige, que es un sistema que desconoce los derechos sociales, que fragmenta la sociedad, que pone a la ganancia material, al lucro como el objetivo personal fundamental, es lo que rige, ¿no es cierto?, la vida en sociedad. Un modelo de convivencia en el cual todos competimos unos contra otros. En eso estamos todos de acuerdo, todos y todas, de que no nos gusta ese modelo y que tenemos que construir un modelo distinto, que se rija por otros valores y por otras prioridades. Pero dentro de ese frente común, por así llamarlo, hay que estar muy atentos y hay que ser muy sensibles a las diferencias internas y entender de que si no se da cuenta de esas diferencias, no se va a poder constituir un sujeto pueblo que efectivamente sea capaz de actuar al unísono. Entonces hay que saber equilibrar la diversidad con la unidad, y eso no es fácil.
pero esa es la tarea que tienen y tenemos todas y todos. No, aterrizando esto en realidad es muy concreta. Efectivamente, unidad social ha sido una de las instancias de conducción que se ha gestado. Pero unidad social no es solo la clase trabajadora. Unidad social es cierto que es la CUT, es la NEF, pero también es 8M. También empiezan a entrar los mapuches. También en algún momento estuvo la ACE, que después se retira, pero están los estudiantes. O sea, por lo tanto, ahí justamente se empieza a generar una instancia que acoge la diversidad. Y ese tema es clave. Es decir, justamente nuestro pueblo es heterogéneo y por lo tanto debemos ser capaces de generar instancias que reconozcan la heterogeneidad. En ese sentido, yo reforzaría históricamente que en momentos más críticos, como por ejemplo el año 18, la gran articulación que se gestó, donde estaba la FOCHA, habían partidos, habían distintos grupos, fue la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional. O sea, es una coordinación popular. El año 25, cuando se organizó la constituyente de obreros e intelectuales, también participaron distintos grupos. Y hay pocos registros, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa asamblea, uno de los grandes debates sobre la constituyente eran cómo hacer la educación, ¿ya? Y se acordó, por ejemplo, que era responsabilidad del Estado financiar la educación, pero que quienes estaban llamados a conducir los sistemas educativos eran los profesores, los estudiantes y los padres apoderados. Esos eran los actores. Esto es un acuerdo del año 25, digamos, ¿no? En fin, habían una serie de otras recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un punto clave. Por eso cuando yo hablé de necesidad de generar nuevos liderazgos, nuevas asociaciones colectivas, cuando digo colectivo quiero decir que sean inclusivas. Y por lo tanto ahí se va gestando la unidad del pueblo, digamos, ¿no? Esta unidad de la diversidad. Otro punto que me adelanto un poco, quiero que ver qué pensar, es que si no tenemos capacidad de revertir el acuerdo político que se hizo, y que sea ese el que conduzca, va a haber que pensar probablemente, y algunos ya lo han postulado, a lo mejor en una constituyente popular, que opere con independencia de la constituyente central. Yo en un momento pensé también, quizás podíamos hacer una constituyente de movimientos sociales. O sea, podíamos generar nuestro propio espacio constituyente, y desde ahí interactuar con el oficial, o rechazar el oficial, o entrar en competencia, en disputa, con aquella constituyente que se pueda armar amañadamente desde la clase política. Y este es un tema también interesante en la historia popular chilena, que en realidad los mayores logros en la historia popular se han hecho más que por vía legal, por vía práctica. Es decir, por ejemplo, ¿no? La legislación laboral en Chile no se empieza a gestar sino hasta 1924. Hay una ley anterior, la ley de la silla, en fin, qué sé yo, pero como cuerpo legal el 24 y como código el 31. Pero el movimiento obrero existía desde fines del siglo XIX. El tema de la vivienda en Chile se resuelve con tomas de sitios y ocupaciones que empiezan, algunas en el 47, pero el ciclo más grande empieza el 57 con la Victoria. Fíjense que el Ministerio de la Vivienda no existía, se creó en el año 65. Y la ley de Junta de Vecinos, que la gente piensa, no, toda la tradición poblacional viene de la Junta de Vecinos. Mentira, la ley de Junta de Vecinos se aprobó en el año 68. Y antes existían asociaciones y comités sin casa, que fueron fundamentales. Y los pobladores resolvieron el tema de la vivienda por vía de sus luchas, asociaciones y acciones de hecho, acción directa, que los anarquistas estarán muy felices de escucharme, porque en el fondo en Chile hemos convivido con legalidad y acción directa. Es decir, las acciones de facto, de hecho, cuando son mayoría y cuando tienen base popular, pueden ser tanto más relevantes que las acciones jurídicas. La ley es un momento que viene después, un momento segundo. Sigamos con la pregunta. Sí, un par de cositas nomás, profe. Hola, hola, os saludo a los vecinos. Lo primero, como estamos hablando de nuestra materia de discusión, un poco la historia de ustedes dos, desde su capacidad y todo, porque efectivamente no hay capacidad de planificar algo así. Nadie podría, incluso yo creo que los más derrotistas, que ya estamos un poco, pensamos que esto nunca iba a ocurrir, o nos habíamos desesperanzado de pensar de que esto podía pasar. Y ahí les quería preguntar, bien sencillamente, ¿qué factor o qué proporcionalidad se le puede otorgar al factor suerte en este reventón? O a la espontaneidad, que eso es súper importante porque tanto que nos gusta calcularlo todo y entender tanto todo, que en verdad a veces esto se nos escapa de nuestro entendimiento más racional. Eso en primera instancia.
Y lo segundo es que el componente, cuando hablamos de esta categoría de pueblo que se diversifica y todo, siento que el componente mestizo, flaite, lumpen, chorizo, de calle y todo eso, hoy día cumple un protagonismo y es lo que también incomoda no solo a las élites, sino que también a la clase media que te dice protestemos pero en buena, no rompamos cosas, no destruyamos nuestra ciudad. Y ahí se produce una de las dicotomías importantes o contradicciones en estricto rigor que plantea el profe Julio con respecto a que no somos todos iguales. Tenemos culturas de clases medias, clases bajas, capas menores, que efectivamente en un proceso constituyente de la alta política nacional nos va a costar como cuajar en ese sentido. Entonces, pero siento que también qué protagonismo y qué rol se le entrega y cómo, y esto es importante porque el neoliberalismo, como antiguamente la burguesía había creado su propio sepulturero, todos estos sujetos populares fuera de la línea, el mapuche, el cabro chorizo de población, el del cename, no sé qué, fueron creados por esta misma cultura neoliberal, que se le revela, y no se le revela para ir a votar a la mesa, se le revela para quemarlo, para hacerlo arder. Y su placer está, incluso a uno ve en su corazoncito así como, guau, que queme, todo esto no importa, ¿cachai? Entonces como que también racionalmente a veces se nos va un poco como este tema tan civilizado, tan político, y se nos escapa el protagonismo que han tenido esos cabros, esas cabras en este reventón. Eso, profe. O sea, uno quiere dar respuestas cortas, pero las preguntas que ustedes hacen son... Oye, pero permítame antes un minuto de chochera. A propósito de lo que preguntaba la compañera Beatriz, originalmente, el tema de la historia, qué aporte ha hecho todo esto, en esta asamblea hay dos estudiantes nuestros. Pablo Alderete y Óscar Cano Peñafiel. Y uno de los que vino a hablar con ustedes de La Hormida, Santiago Braithwaite, también es estudiante nuestro. Y yo he asistido a como 15 de estas asambleas locales, territoriales, y siempre hay 1, 2, 3 estudiantes nuestros. También es una forma, yo creo, de haber aportado a lo que está ocurriendo. Perdónenme el momento de chochera y de autocomplacencia, pero emociona ver que lo que uno ha trabajado da frutos. Eso. La pregunta que hizo el compañero, las preguntas. La suerte y la espontaneidad no es lo mismo. La suerte es cuando pasa algo porque sí, digamos, al azar. Espontaneidad es cuando pasa algo no planificado, pero donde hay voluntades detrás. O sea, si se viene abajo este toldo y me pega en la cabeza, eso es mala suerte, digamos. Pero un reventón social como este no ocurre porque sí, ocurre porque de repente mucha gente como que se le acaba la paciencia y empieza a actuar y otros y otras, digamos, se pliegan y se produce un fenómeno en cadena así al fondo, de acción popular, de acción social. Entonces, claro, este fue un movimiento hasta cierto punto espontáneo, pero no fue fortuito. O sea, se acumuló durante mucho tiempo. Se juntó combustible durante 50 años, que de repente se abrió un poquito el pituto de la olla a presión, se soltaba un poco, otro poco, pero ahora reventó la olla a presión. Pero detrás de eso hay décadas y décadas de problemas sociales no resueltos, de abusos que se fueron tragando, etcétera, etcétera. La gracia que tiene toda la historia es que uno sabe que nada es para siempre, nada es eterno, y hasta los sistemas más impermeables, más compactos, mejor armados, tienen fallas, tienen pifias, tienen debilidades que en ciertos momentos empiezan a ser más grandes y si las personas actúan, se hacen evidentes y los sistemas caen. Por lo tanto, claro, uno cuando pasan muchos años y no pasa nada, uno cae un poco, ¿no es cierto?, en las frustraciones, ya en este país estamos liquidados para siempre, pero no sé si fue Silvio Rodríguez o Bertolt Brecht, en un verso dice, y en términos muy políticamente incorrectos, en términos de género, dice, nunca el hombre está vencido, la derrota siempre es breve. Diríamos hoy en día, nunca la persona está vencida, la derrota siempre es breve, porque el ser humano por naturaleza no es de los que se conforman indefinidamente con pasarla mal. Y menos si tiene alguna noción de que ha habido momentos en que se ha pasado un poco mejor, o por lo menos que se ha revelado frente al abuso. De eso también sirve la historia. O
O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, los orígenes del movimiento obrero en Chile y ve las condiciones de precariedad absoluta en que vivía esa gente y piensa, esto terminó con Allende en la moneda, no estamos tan mal, digamos. Ahora, se demoró 80 años, desde los primeros balbuceos hasta Allende en la moneda. Bueno, pero 80 años en escala cronológica cósmica es bien poco. Aquí estamos cerrando un ciclo de 50 años, pero lo que está pasando hoy no habría sido posible si no se hubiese acumulado toda esta energía y esta rabia social durante 50 años. Entonces, la espontaneidad ha sido un factor importante en este fenómeno, en esta explosión, y es bueno, le ha dado mucha fuerza a lo que está ocurriendo, pero hay que ver cómo lo cuidamos, cómo, lo que ya hemos dicho varias veces, nos aseguramos de que esto no se diluya y que efectivamente conduzca a cambios más profundos, como son los que necesitamos. Y eso me conduce a la segunda reflexión tuya sobre los chorizos, los flaites y los cuicos, que son todos parte de esta sociedad, o los semi-cuicos, ¿sí? Porque hay de todo. Yo creo que en términos analíticos uno dice el narco, el flaite, el chorizo que quiere quemar todo, uno puede entender por qué está ocurriendo eso. ¿Ya? Es una forma de expresar, por un lado, una rabia contenida durante mucho tiempo y por otro lado, una falta de alternativa. O sea, yo no creo que nadie por vocación se haga narco. Narco, no anarco.